Radio Vicentina y la Congregación de la Misión le ofrecen el Evangelio del Día, con el comentario del Padre Luis Chávez. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Los tres evangelistas sinópticos refieren el pasaje de las espigas arrancadas en sábado por los discípulos de Jesús, pero parece ser Mateo, cuyo evangelio leemos hoy, el que presenta la versión más primitiva del incidente, pues escribe para los judíos sobre una cuestión judía. La controversia se entabla entre Jesús y los fariseos, que le dicen: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado, arrancar espigas». Ellos lo hacían porque tenían hambre. Entonces Jesús defiende a los suyos basándose en dos ejemplos, en una reflexión sobre la misericordia y en su propia autoridad. Apela en primer lugar al ejemplo de David, algo que tiene aplicación a cualquier ley y no solo al sábado. Cuando David y sus hombres desfallecían de hambre en su huida de Saúl, comieron los panes del templo reservados a los sacerdotes. Asimismo, añade Jesús, los sacerdotes pueden violar el sábado en el servicio del templo sin incurrir en culpa. Pues yo os digo que aquí hay uno que es más que el templo, concluye refiriéndose a sí mismo. A estos dos ejemplos suma Cristo una reflexión. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen culpa. Es un ataque a los inmisericordes fariseos. La misericordia de Dios, ofertando la salvación a todos, no se casa con la tiranía del ritualismo sabático, tal como lo proponían letrados y fariseos. El tercer argumento de Cristo para defender la conducta de sus discípulos remite a su propia autoridad, de la que ellos dependen y participan. El Hijo del Hombre, título mesiánico referido a Jesús, es Señor del sábado. Esta afirmación de Rabí de Nazaret, junto con la anterior respecto de su preeminencia sobre el templo, debió de sonar a los fariseos como una blasfemia insoportable. Sin embargo, son consecuencia obvia de la función mesiánica de Jesús, a quien Mateo presentó como nuevo Moisés legislador en el Discurso del Monte. Su mesianidad le autoriza a cuestionar y reformar instituciones como el sábado y el templo, cuando ya no responden a la intención del legislador y dejan de servir a la grandeza y dignidad del hombre. Pues, como dice Jesús
en el lugar paralelo de Marcos, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Que Dios les bendiga. En Radio Bizantina y con el auspicio de la Congregación de la Misión hemos ofrecido el Evangelio del Día. Radio Bizantina en sintonía con Jesús y los pobres.